Si necesitan más luz, me dices, buscamos más luz. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Chacoteando con Manuel Narváez? Muy buenos días. Hoy es 26 de abril, es viernes, y en esta ocasión nos acompaña la maestra Patricia Borundalana. Muy buenos días. Saludarte. Mucho gusto en saludarte, Manolo. Muchas gracias por invitarme. Siempre hemos tenido pláticas muy amenas tú y yo. Entonces, pues, a darle. Muchas gracias. La invitación a la maestra, ya habíamos platicado en una ocasión anterior con ella. Es una mujer preparada, es jubilada de educación especial. Sí. Y también ha ocupado cargos públicos, fue diputada local y ha sido dirigente también partidista, ¿verdad? También. Sí. Así que tiene una vasta experiencia y por eso la invitamos para, en estas épocas que estamos en elecciones, de poner en contexto cómo va la situación hasta el día de hoy de las elecciones presidenciales y eventualmente de aquí hasta la última semana de la elección, que faltan 5 semanas más o menos, vamos a estar platicando sobre estos temas que nos interesan a todos los mexicanos, a los chihuahuenses, de lo que queremos para México, para Chihuahua a partir del 2 de junio. Estaremos invitando a algunas personas, pero hoy arrancamos este chacoteo para analizar de manera general, amena, cómo va la elección presidencial hasta el día de hoy. Esa es la idea, Pati. Pues hay mucho material del cual platicar. Pues mira, lo habíamos platicado anteriormente, Manolo. Yo creo que este es de estos últimos tiempos en el país la elección más importante. Creo que aquí se va a definir el futuro de México. Estamos muchos que nos dedicamos a hacer poquito análisis o a comentar o a conocer o a leer. Estamos muy preocupados por la situación que se está presentando. Es una elección de Estado, total y absolutamente es una elección de Estado. El señor presidente y todo su equipo está metido en la campaña de Claudia Sheinbaum. Sí, es complicado, como tú dices, y me he puesto a pensar lo que comentas, que esta es la elección más importante. Siempre todas las elecciones presidenciales son importantes. Sin embargo, a diferencia de la del 2000, que fue el cambio de régimen del PRI al PAN, había un presidente sensato, el que salía, Ernesto Zedillo Ponce de León, que entendieron los tiempos, entendieron las circunstancias y entendieron el valor de la democracia, sobre todo en ese tiempo, en su sexenio entre el cambio de Salinas de Gortari y el que se constituye el Instituto Federal Electoral, lo que es hoy el INE, que se había ciudadanizado y se le había dado ese poder a los ciudadanos y se le había retirado, como debe ser, el control de las elecciones al gobierno federal. A diferencia de entonces, por lo que tú dices, hoy sí es más complicado, más difícil, porque tenemos un presidente que no respeta las instituciones, no respeta la ley, que ganó la elección con las reglas actuales, no respeta la ley, no respeta la Constitución. Es un presidente que se mantiene en constante conflicto y en constante campaña. Es una elección de Estado, Pati. Hace unos momentos... Es una campaña orquestada desde el gobierno federal, desde el presidente. El presidente cambió los tiempos que estaban establecidos por el mismo Instituto Federal Electoral o el Instituto Nacional Electoral. Cambió esos tiempos para los inicios de las campañas. Él abrió y destapó a sus corcholatas 2 años antes de la elección, los sacó a pasearlos por todo el país. O sea, ha atropellado realmente a las instituciones. Y lo más preocupante que comentábamos es que se está concentrando todo el poder en un solo individuo, en el presidente de la República. Y eso México lo estaba superando. De los 70 a ahorita, México había caminado y había hecho un muy buen trabajo, que había muchas cosas por cambiar, sí, por mejorar, por supuesto, pero ya habíamos hecho un muy buen camino y habíamos cambiado muchas cosas. Y eso había dejado de ser. Ya no había un presidente de la República que tuviera todo el poder concentrado en él. Había 3 poderes. Era el ejecutivo, que es el presidente, el legislativo, las cámaras de diputados y de senadores, y lo que es el judicial. Ya atropelló con todo, terminó con las instituciones. Le arrebató a los ciudadanos la decisión, porque si bien los argumentos que él pueda esgrimir de que si le hicieron chanchullo en otras elecciones, etcétera,
dejó con las mismas reglas y con eso ganó contundentemente, con esa esperanza que cambiara las cosas. Y bien que mal, en México tenemos un sistema presidencialista desde que se fundó la nación mexicana, por allá hace 100 años, de 1821. Sin embargo, ya había respeto, empezar a respetar las decisiones del Poder Legislativo, aun cuando los legisladores fueran en su mayoría afines al partido en el gobierno y también al Poder Judicial. Hoy, pues mencionaba hace un momento, hoy el presidente hace rato, con esas reformas que metió de último momento, que son electoreras, la de las pensiones que al son 100%, muy peligrosas, la del amparo, muy peligrosas, y la de, me falta una, y de otorgar amnistía a todos los delincuentes, por muy peligrosos que sean, siempre y cuando le den información a él directamente, bueno, al próximo presidente de México, para arreglar un asunto que sea de interés nacional, es decir, un intercambio de delincuentes, ¿no? Pero dice que a partir de julio él espera que el primer mexicano empiece a cobrar la pensión como él manda la propuesta. Es de mala fe, porque el IE y el TRIFE se han rendido, se han plegado a sus designios, a su voluntad, a su presión, y no lo han molestado. En otro país democrático, Andrés Manuel no sería presidente, estaría destituido, Morena habría perdido el registro y Claudia Sheinbaum no sería candidata. Pero sin embargo, así son las cosas aquí en este país, porque a esas reformas todavía le falta otro tramo que tiene que ver con la acción de inconstitucionalidad que van a presentar la oposición para que sea la Corte quien resuelva en relación a esos asuntos. Y eso es a todas luces una campaña, como tú dices, de Estado, con todo el aparato de Estado, todos los canales del Estado mexicano usado para propaganda. Todos los días Andrés Manuel está friegue, molestando a la oposición desde que agrediendo a la candidata, ofendiendo a los mexicanos. Y fíjate, ahorita antes de que iniciáramos ya de manera formal, tú y yo lo comentábamos, y yo te decía, bueno, que los diputados y los senadores de Morena no se dan cuenta que están concentrando el poder en un solo hombre y que están haciendo que ese poder sea absoluto cuando Andrés Manuel ya se va. O sea, le quedan 6 meses, gracias a Dios, le quedan 6 meses. ¿Qué tanto más va a lograr destruir este país antes de irse? Ahora, él ya se va. ¿Qué les asegura a los senadores y a los diputados? Que va a seguir el gobierno morenista. Y si no sigue el gobierno morenista, si gana en este caso Xochitl, o si gana otro, o llega otro presidente que no tenga esas mismas ideas tan moralistas y tan maravillosas que tienen ellos, de una mente tan atenta a servir a todo el pueblo de México, y si no, ya concentraron el poder en un solo hombre, Manolo, por favor. Ya ahora el presidente de la República es omnipotente. Eso ya México en gran parte lo había superado. Por eso había tantas instituciones. Ya las acabó, arrastró con todas. Con el INAI, que era tan importante aquí en el país, que peleamos, muchos de nosotros luchamos porque todas esas... El derecho a la información de los ciudadanos mexicanos. Que era el derecho a la información. La ha reducido. Y que funcionaba muy bien. El Poder Judicial. Que a lo mejor en el INAI pudieran hacerse algunos arreglos para mejorarlo. Estoy de acuerdo, todo es perfectible, ¿verdad? Pero fíjate, tú pedías una información a las guarderías del Seguro Social. ¿Cuánto se estaba gastando? ¿Cuántas había? ¿Dónde había? Y te la daban. Estaba obligado el Seguro Social a darte. Y si no te da esa información y tú metías una queja ahí, el INAI obligaba al sujeto a pasar la información. Eso es lo que no le gusta, dar información a Andrés Manuel. Y ahora tiene... ¿Recuerda cuando era jefe de la Ciudad de México? Así es. Que ocultó la información de cuánto se gastó en los segundos pisos. No le gusta la transparencia de Por eso, y ahora hizo lo mismo. Está haciendo lo mismo. No sabemos cuánto cuesta realmente ya el mentado nuevo aeropuerto de Felipe Ángeles. No sabemos cuánto se está gastando en el tren. No sabemos cuánto se ha estado gastando en Dos Bocas. Y ahí está, pues las estimaciones dicen que nos ha costado a los mexicanos, nos va a costar. La farmacia, totota. Más de $1 billón de pesos, esas obras faraónicas de él, que no están concluidas, y cuando empieza a dar rentabilidad o a recuperar nuestro dinero, si es que se recupera, van a pasar hasta 40 años. Exactamente. Las estimaciones dicen que hay un sobrecosto del triple del costo de esas obras que en este sexenio que tanto presumen,
Pero eso es lo que no me gusta a Andrés Manuel, la transparencia. Ahorita mencionabas tú de qué piensan esos senadores y diputados. Es que son lacayos, es que están contentos con eso. Ellos quieren a un Mesías, lo han conseguido. Estuvieron, yo creo, pues no todos, Pati, porque el PRIAN está en Morena. Ahí está el PRIAN, por citar a Manuel Bartlett, el mismo Andrés Manuel López Obrador, Javier Corral ahora ahí con ellos. Puedo mencionar muchísima gente que ha sido diputados federales, senadores locales, asambleístas de la Ciudad de México, presidentes municipales, gobernadores, y ya se fueron por años, tienen 30, 40 años chupando el presupuesto y ahí están en Morena. Pero son felices porque no saben trabajar, no saben vivir fuera del presupuesto, y eso es lo que quieren Andrés Manuel. Y en el caso que ganara Claudia Sheinbaum, porque hay altas posibilidades de que la elección está competida y que pueda ganar Xochitl, es una especie de lo que sucedió o sucede en Rusia. Recordarás hace 20 años cómo Putin era primer ministro y el presidente era Medvedev, y simulaban elecciones. Entonces Putin cambiaba ya como presidente y el otro cambiaba como primer ministro, y así estuvo como 3 elecciones. Ahora ya descaradamente ya es el dictador en Rusia. Es exactamente igual, era lo que le apuesta Andrés Manuel. Si ganase Sheinbaum, pues él es el que manda. Y si Claudia no le hace caso, la quita. La va a mover, le va a hacer un escándalo. Por eso los legisladores de Morena a eso le apuestan, a seguir viviendo cómodamente. Y les va muy bien a esta Rocío Nale, la candidata a gobernadora de Veracruz, que fue la secretaria de Energía, la que construyó Dos Bocas. Y como decía Felipe Calderón, ya tiene más propiedades que el Nopal. Hoy le salió una propiedad en Nueva York de $2 millones. Y la han denunciado a la señora que durante su... como titular de la Secretaría de Energía, la señora tiene propiedades por más de 400 millones de pesos en Veracruz. Eso es Morena, pero la gente no lo quiere ver, Pati. No, y fíjate, yo tengo que confesar, porque bueno, mucha gente lo sabe, la gente que me conoce sabe que yo apoyé a Andrés Manuel en su campaña. Yo fui una de las personas que estuvo apoyando muy fuerte a Andrés Manuel desde el 2006 aquí en Chihuahua. Desde hace muchos años, antes de que fuera un movimiento... De muchos años. Cuando los videos de Mandoki salieron, nosotros, yo traía como 20 videos y los promocionados, y tengo amigos, tengo compañeros que me acompañan. ¿Creíste en su... Creí en él, con mis amigos, con mi familia, con los vecinos, anduvimos por todos lados. Inclusive nosotros fuimos de las que estuvimos yéndonos los fines de semana a aguantar allá en el plantón que se hizo en Reforma. De la Avenida Reforma. Sí, a estar ahí suplantando a gente que también iba a su casa a dar vueltas y venía. Entonces ahí estuvimos, ¿verdad? De manera intermitente. Yo no estuve ahí de manera fija, pero de manera intermitente. Y tengo compañeros de Morena que saben que anduve en eso. Pero yo, a raíz de que tomó protesta, ¿verdad? Y a raíz de que ya empezó a trabajar y que empiezo a ver cómo todo lo que prometió en campaña le dio la vuelta y se fue a hacer lo contrario de lo que prometió en campaña. Y ya no te hablo de la militarización, que dijo que no, que sí. La niega, la sigue negando con toda la evidencia del candidato Andrés Manuel López Obrador. Díganme, ¿en qué país los militares tienen negocios con el gobierno? Díganme. Bueno, lo tiene en países totalitarios como Rusia, como Cuba, pero aquí, China. Nosotros, esta es la primera vez en la que el ejército empieza a tener ya son empresarios contratados por el gobierno. ¿Cuáles licitaciones? ¿Cuáles nada? A ellos se les da. Es una manera de intimidar, Pati, a la población. Bueno, y de decirnos, yo tengo al ejército de mi parte, que habrá que ver, porque yo ahí sí considero que el ejército es leal a la figura del presidente y al país, no al individuo. Al presidente del turno, es cierto. Al presidente. A la Constitución son disciplinados. Ellos son muy disciplinados. Se han distinguido por eso. Y se han distinguido. Nuestro ejército se distinguió siempre por eso. Al menos de la revolución para acá. Bueno, en nuestros tiempos contemporáneos. Claro. Pero fíjense, es eso de alguna manera. Y luego vas viendo, por ejemplo, con qué se compró Mexicana de Aviación cuando no estaba en el presupuesto. Eso fue una ocurrencia pues como todas las que tienen. ¿De dónde se sacó ese dinero? ¿De dónde le movieron? ¿Cómo le hicieron?
¿Sabes de dónde lo agarraron? Una parte de las estancias infantiles, de ahí agarraron dinero, porque acabaron con 30, 40 fideicomisos. Y otro más sencillo para los chihuahuenses. Quien viaja a Juárez, quien viaja a Parral, a Ojinaga y acá las carreteras, algunas carreteras del noroeste, por ejemplo de Janos a Juárez, se darán cuenta las condiciones paupérrimas de destrozo en varios tramos. Porque retiró todos los apoyos a los Porque estados. quitó todo el apoyo para el mantenimiento. Hoy Chihuahua necesita, porque son responsabilidad del gobierno federal, los tramos federales, no todos, necesita por lo menos 4.500, 5.000 millones de pesos para medio arreglarlas. ¿Tú crees que con todos estos años que tiene abandonado Chihuahua en ese rubro, va a haber dinero en la siguiente administración, aunque gane Xochitl, en lo que hace una reestructura y empieza a poner orden a las finanzas de México? Aparte del endeudamiento, casi 7 billones de pesos endeudó Andrés Manuel a este país Dice que no, dice que no. Él dice que no hay droga, que no hay deuda, no que se no van hay... a arreglar, no se van a arreglar las carreteras en un sexenio. Bueno, pero fíjate, el aeropuerto, se cancela el aeropuerto de Texcoco y nos quita a los mexicanos esa oportunidad y ese derecho que tenemos en un momento dado como país de tener un aeropuerto digno, de todo el turismo que viene. ¿Cómo es posible que los recibamos en el aeropuerto que está ahorita en funciones? Y el corrupto de Carlos Delfín se la perdonó porque él era de los constructores. En el aeropuerto de Felipe Ángeles. Eso fue lo que dijo, por eso canceló, porque dijo que había corrupción. No tan solo no la demostró. Pero Manuel, a ver, lo cancela, ok. 300,000 millones de pesos. Y si tú dijeras, ok, lo cancela, pero ahí muere. Ya no se hizo y no se hizo y se acabó. No, lo estamos pagando. Y lo vamos a pagar por no sé cuántos años. Porque son 300,000 millones. No es así de decir, ay, son 30 millones, 300 millones. Bueno, como quiera. No. Yo dije, para comparar, el presupuesto de Chihuahua son 100,000 millones de pesos anuales. Bueno, imagínense, ¿qué pasó son 3 con el veces avión más. presidencial? O sea, si todo eso que está haciendo no nos abre los ojos a los mexicanos, entonces, ¿qué necesitamos? El avión presidencial. Lo vendió. ¿En cuánto? ¿Cómo? ¿Qué? Y lo estamos pagando. Y lo vamos a seguir pagando. Supuestamente lo vendieron como en 160 millones de dólares, pero se lo vendieron a un país que es satélite de Rusia. Y pues como se entiende bien el presidente con los comunistas, pues vete a saber si lo vendió realmente. Que ese avión lo vamos a seguir pagando. Y aquella vez que nos pidió 500 pesos a todo mundo aquí para que viéramos para que y los compromisos que se hicieron con la rifa, con las escuelas, con las rifas, no ha cumplido absolutamente nada. Entonces, ese es el presidente que tenemos. Por el amor de Dios, abran los ojos. Abran los ojos. Había una razón. México no se merece esto. No, pero por supuesto que no. Creo que había una razón y así como tú dices que lo apoyaste en 2006, yo voté por Andrés Manuel en 2018. Y sí me pareció también cuando Felipe Calderón, al final de su sexenio, él adquirió el avión presidencial que costó alrededor de 6,000 millones de pesos, más o menos. Porque lo adecuan las características de México, etc. Por supuesto que ese es exagerado para un país que está en desarrollo. Un gasto de esa naturaleza es una ofensa para el pueblo de México. Y yo lo entendí en ese tiempo de que era una forma de tener a Enrique Peña Nieto contento para que no lo molestara, ¿no? Es de lo que haya hecho en su administración. Y quien lo estrenó fue Enrique Peña Nieto. Ok, hasta ahí la razón de lo que hay que venderlo. O a ver qué hacer con él de tal suerte que no fuera tan oneroso para nosotros. Lo cierto es que es un desastre, lo empeoró. Nos ha costado más. De la rifa que hizo, yo quisiera que alguien que es partidario de Morena, no como insulto, no como acostumbra, o su vocabulario tan limitado que tiene, porque es increíble cómo mucha gente perdió la razón, la cordura con eso. Nomás que dijeran, que me dieran un solo dato que cumplió con una sola cosa de lo que prometió para por la venta de la Pero ¿quién era Andrés Manuel como líder? ¿Quién era? Extraordinario candidato. Yo realmente le tenía muchísimo cariño, yo me la rifaba por él, y no nada más yo. Muchos de mis amigos, de mis compañeros que caminamos en esto juntos. 30 millones le confiamos en él. Lo digo honestamente. 30 millones pero estoy confiamos en él. decepcionada, sí.
Y más y más y más. Y conforme van pasando los días más, estoy muy preocupada por la situación de las Afores. Ese es un dinero del cual el gobierno no tiene por qué echar mano. Que no lo entendemos así. El gobierno no tiene por qué disponer de esos fondos. Es que se acabó los otros fondos. ¿Por qué ahorita, cuando ya se va? ¿Por qué tan apuradas las cosas? ¿Por qué? Debe de haber una razón. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Ustedes creen que realmente vamos a llegar a tener una pensión con el 100% de nuestro sueldo? No es cierto. ¿De dónde? ¿Con ni qué dinero? Suecia, ni Suiza, ni los Emiratos Árabes. O sea, no es verdad. No es verdad. Pero nos cuentan las mentiras y nosotros aplaudiendo Pues como sí. focas ahí. Imagínate si hubiera la oportunidad, así como él se la pasa ahí todos los días en la mañanera, ofendiendo a medio mundo, desecretando a todo el mundo. No ha habido al día de hoy una sola mañanera que, lo confieso, no tengo la capacidad, la prudencia La tolerancia. o la tolerancia para escucharlo. No, Créanme, no soporto su voz y su risa burlona que tiene por todo lo que Pero habla. la forma en la que trata Pero los esto como asuntos, trata, así es. en donde se habla nada más de lo que él quiere darnos a conocer. No hay un solo día Y no toca un solo problema que sea autocrítico, serio que reconozca, del país. que reconozca las broncas del país. Como hoy México es más violento que nunca, más de 185 mil millones, 185 mil muertos. Una deuda que hereda de 6.8 billones de pesos. Hoy los mexicanos tienen un sistema de salud en decadencia y 20 millones perdieron el acceso al servicio médico. Y la pandemia que pudo haber dejado menos muertes, México fue de los 4 países que más tuvieron y se llevó hasta 800,000, o sea que se pudiera haber salvado 400,000 personas. Así es. Eso de los que nos enteramos. Así porque es. de muchísimas no nos enteramos, no supimos. Y no es capaz se de reconocer absolutamente nada, no tiene esa responsabilidad. Pero bueno, a ver. Cuando empieza a haber tanta gente pilla en su gobierno, y no nos vamos muy lejos, Ana Guevara, que ha hecho y deshecho en la Secretaría del Deporte, que pudo haberlo parado en su momento y haber dicho, a ver, aquí hay denuncias en contra de la señora, ¿sí? Pida una licencia, vamos a hacer una investigación. Si usted no tiene nada que ver en esto y solo son calumnias, usted regresa a su puesto y aquí no pasa nada. Pero pida una denuncia para que se le pueda hacer la investigación. No. Los ha arropado a todos. Los ha arropado. Como abrazó a la delincuencia y el crimen organizado, a todos los delincuentes de su gobierno los arropó. ¿Por qué aferrarse a poner a sus hijos? Bueno, a sus hijos él dice, quiero pruebas, pero si ahí están. ¿A quién te le van a dar? Al fiscal carnalito, el fiscal general de la República, Javier Manero, que el señor, me imagino que se mantiene en su casa descansando porque parece una enfermedad grave, ¿no? A ver, ¿en qué trabajan estos muchachos? ¿Cuál es su modus? Así como se decía antes, ¿te acuerdas? Sí. Pues, ¿en qué trabajan los muchachos que les va tan bien? ¿Cómo? Exactamente, o sea, ¿sí? ¿Qué negocios tienen o dónde? Bueno, uno tuvo la cualidad de ser muy guapo y conquistó una bella mujer norteamericana que lo mantiene y lo pasea y lo viste muy bien. Bueno, en gusto se rompe el género. Eso es... Yo no acepto eso. Pero ¿cómo arropa a los delincuentes? Dejemos a los hijos y a toda la familia que tiene ahí. A la hermana y a todos ellos. La prima Felipa, perdón, sí. La prima Felipa. Déjalos de lado. Pero vete acá a su gabinete. Vete acá a sus senadores, a sus diputados, en donde se les han hecho acusaciones muy fuertes, mano. Y con pruebas. No actúa en consecuencia. ¿Por qué aferrarse a poner a gente como Félix Salgado Macedonio en Guerrero? Y no pudo porque no pudo, ahí sí, no pudo ponerlo. Y entonces, por acusaciones de violación. Sí, y ahí está Guerrero. Mira cómo tiene Guerrero, Chiapas. Tabasco, Campeche. Tabasco. Yo creo por eso, ya con eso concluimos, ha sido todo ese desastre, ha llevado al país prácticamente a la ruina, que no lo quiere ver ni la gente que es adicta a él. Pero hoy en día, afortunadamente, como siempre sucede en todas las elecciones, las encuestadoras
quieren ser la protagonista. Cuestan muy caras y alguien las paga. Y por supuesto que siempre ha sido así, quien está en el poder es el que tiene toda la ventaja. Andrés Manuel decía que tenía 20 puntos, o decían, sí, algunas encuestas que él tenía 20 puntos en el 2006 y perdió por menos de un punto porcentual. Y Andrés Manuel siempre se aferró, yo tenía los 20 puntos, piensa que es una radiografía, así se queda, la gente no es tonta. Así como le dio la confianza en el 2018, hoy en día los mexicanos están enojados, están molestos, y pese al temor que existe de que es una narcoelección de Estado, la gente quiere ir a votar y se nota y se siente, y hay ya encuestas, por lo menos 4 encuestas, que ponen a Xochitl con respecto a Claudia Sheinbaum en una diferencia de menos de 4 puntos. Es decir, suele suceder que cuando el caballo que alcanza gana, de que Xochitl le gane la elección y que paulatinamente vaya endureciendo su discurso o sea más agresivo o más violento, con una esperanza, porque eso le apuesta Andrés Manuel, de que la elección se anule. Bueno. Pero es una amenaza que tenemos que soltar los mexicanos e ir a votar el día 2 de junio. Ahí tendríamos que hacer conciencia todos y decir, hagamos fuerza común, porque no tenemos otra. No tenemos otra. Necesitamos hacer fuerza común los mexicanos e ir a votar. La única arma poderosa que tenemos es la credencial del elector. Exactamente, no tenemos otra arma. Porque peor estaría que nos levantáramos en armas a tratar de quitarlo ahorita y de que se vaya. Anda, si ya muchas veces no la levantamos temprano. Decía Artemio Iglesias. Una vez que yo le decía también ahí unos comentarios así. Me decía, maestra, no nos levantamos a trabajar, no se quiere que nos levantemos en armas. Olvídelo. Pues sí. Pero déjame te digo, ya nomás como último punto aquí en este segmento. La ley de amnistía, que al señor se le ocurre que se modifique ahorita, ya para irse, ahorita que se modifique y que se le dé todo el poder al presidente de la República para liberar a un delincuente. Sea quien sea. Sea quien sea y del ramo que sea. Del ramo como lo sea. Imagínate. Secuestradores, narcotraficantes, crimen organizado, violadores. El que sea, Pati, que esté dispuesto a salir de la cárcel y vender su alma al diablo para decir, sí, fue Felipe Calderón, yo lo vi, etcétera, para que él esté satisfecho. Bueno, no él. En la Constitución está contemplado, solo que tiene sus limitantes, ¿verdad? En delitos contra la salud, ahí sí no. Ahí sí no se le puede exonerar a nadie. En crímenes tampoco, ¿verdad? Porque, bueno, de violación, delitos graves. Delitos graves. Y hay otros en los que dices tú, bueno, ok, tal vez porque ya tienen 35 años, tal vez porque se están muriendo, tal vez porque ya tienen 35 años detenidos, perdón. Tal vez porque ya está muriéndose, tal vez porque le va a dar un aporte a la sociedad de alguna manera. X. Tiene sus apartados. Pero aquí, en esta ley de amnistía, ya no los tiene. Y el presidente de la República va a tener la facultad de soltar, de liberar a quien él quiera. Siempre y cuando, como dice Manolo, ¿verdad? Que sea alguien que venga y le diga, sí señor. Fue Peña, bueno, a Peña ya no. No, a Peña Nieto no, pero a Calderón. A Felipe, todo fue Felipe. Tampoco, pero pero es irrisorio, Pati, porque él ya no va a gobernar. Ese es en el problema. Supuesto que ganara Claudia. Ese es el problema. Es que es un capricho. Ese es que es todo el problema. Todo su gobierno ha sido. Véanlo, por favor, véanlo. Él ya no va a ser el presidente. ¿Cuál es la urgencia de hacer esto ahorita? Propaganda, sacar su rencor, ese resentimiento que tiene al pasado. Ojalá que saque el rencor, pero que no saque a nadie de la cárcel, porque ahí sí también, quién sabe. Oye, está muy sabroso esto, digo, estamos iniciando apenas esta corrida de cinco chacoteos de aquí al final de la elección, unos días antes del 2 de junio. Vamos a invitar a otras personas que quieran comentar aquí con nosotros cómo ven la elección, algunos académicos, algunas personas analistas, para que nutran aquí esta información y nosotros seamos un canal para que la gente se informe y pueda emitir el 2 de junio su voto realmente razonado y por amor a México. Exactamente. ¿Algo más que quieras agregar, Pat? Vayan a votar.
vayan a votar, por favor. Muchas gracias por sintonizarnos. Ya saben que nos puede ver la repetición en YouTube, en Facebook y en alcontacto.com.mx. Que tengan muy buen provecho y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego.